En Colombia, uno de los juicios más mediáticos y políticamente sensibles de las últimas décadas está por entrar en su recta final. El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de presunta manipulación de testigos, cerró su etapa probatoria tras 4 intensos meses y 57 diligencias. Ahora el país se alista para escuchar los alegatos finales y, eventualmente, el fallo de la jueza de conocimiento de Bogotá. En medio de este ambiente tenso se suma una nueva preocupación: el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, aliado cercano del expresidente, ocurrido en el departamento de Cauca. Para entender las implicaciones legales y políticas de ambos hechos, conversamos con el abogado Jaime Granados, defensor de Uribe Vélez y figura clave en la estrategia jurídica del exmandatario. Buenos días, doctor Granados. Le saluda Juan Javier Benedetti. Tras la finalización de la etapa probatoria en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, ¿cómo evalúa usted el desarrollo del proceso hasta ahora? Juan Javier, un saludo para todos Ecuador. Es muy positivo estos 57 días de juicio en la práctica probatoria han sido ampliamente favorables a la teoría del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ni un solo testigo, ni una sola prueba desfiló en este juicio que involucre o que comprometa la responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario, ha quedado establecido probatoriamente de manera contundente y categórica su plena inocencia, y por el contrario ha quedado también fijada las líneas de lo que fue un complot, un entramado criminal para involucrarlo en este caso que nunca debió haber ocurrido. Doctor Granados, una de las piezas centrales de su defensa ha sido el reciente fallo que niega beneficios judiciales al testigo Juan Guillermo Monsalve. ¿Qué relevancia le otorgan a este documento dentro de la teoría del caso? Esta prueba, que llegó como prueba sobreviniente ya al final del juicio, lo que muestra es que ese testigo, que además no es testigo de nada, terminó declarando, buscando una rebaja significativa a su condena de 44 años de prisión por ser un secuestrador, pidiendo 11 años de rebaja, que equivale a una cuarta parte. Y eso lo ocultó, porque cuando él declaró bajo juramento, y yo lo contrainterrogué, él omitió decir y dijo que por el contrario no había obtenido ningún beneficio cuando ya la Fiscalía había accedido a darle esas rebajas. Eso muestra claramente no solo su interés, sino además su carácter mendaz. Pero sumado a esto, pues hay múltiples evidencias. Estamos hablando de más de 60 evidencias a favor del expresidente, por lo que anticipamos que efectivamente no queda otro camino, como quedará establecido luego en los alegatos conclusivos, que la determinación de su no responsabilidad penal por probarse su inocencia. Doctor Granados, Fernando Aguayo lo saluda. Si usted ha hecho lo posible como abogado del expresidente Uribe, ha hecho todo lo posible para que quede en claro que él no tuvo nada que hacer con estas acusaciones. Ahora más, hay que hacer lo posible para que no hayan atentados en contra del expresidente. Y se dice que para María Fernanda Cabal, candidata a la presidencia, para el expresidente Álvaro Uribe, hay amenazas que podrían terminar con la vida de ellos. ¿Cómo está esa situación cuando se debate entre la vida y la muerte? Por otro lado, dolorosamente, Miguel Uribe Turbay. Es muy trágico lo que ha ocurrido recientemente en Colombia. Nuestro país había avanzado mucho cuando Álvaro Uribe fue presidente, y desafortunadamente hemos retrocedido al extremo que Miguel Uribe Turbay, una figura extraordinariamente promisoria, un hombre extraordinariamente cálido, amable, muy bien preparado, termina siendo víctima de este cruel atentado en Bogotá, y del cual se está luchando por su vida, y confiamos en que opere no solamente el milagro de su salvación y su recuperación plena, sino que está ya operando el milagro de la unión de Colombia. Lo que se ha visto en Colombia ha sido una unión a favor de la figura de Miguel Uribe y lo que él significa. Y claro, existe la preocupación acerca de la vida y los peligros que rodean
a Álvaro Uribe Vélez. El expresidente ha sido víctima de 57 atentados. Milagrosamente también ha logrado salir indemne de ellos, pero eso no significa que no existan amenazas, como ya han sido identificadas, incluso con apoyo internacional, y se tomarán, como se han tomado siempre, todas las medidas que procuren su seguridad. Pero quienes conocen a Álvaro Uribe Vélez saben que él nunca se ha dejado intimidar, siempre ha estado al frente y no dejará de hacerlo, y estará liderando el cambio que Colombia necesita. Doctor Granados, un gusto. Andrés Ortiz lo saluda. Yo quería un poco, para que la audiencia ecuatoriana un poco se sitúe en el caso del expresidente Uribe. Yo recuerdo, y aquí tengo una nota de que el presidente Uribe en el año 2012 demandó por manipulación de testigos al senador Cepeda, pero luego queríamos entender cómo así, siendo él el querellante o siendo él el denunciante, como que el tema se le vira y finalmente la causa recae con el expresidente Uribe. ¿A qué se debió que, siendo primero acusador, después se termina siendo acusado el expresidente? Porque esa parte no nos queda muy clara. Es entendible. Yo creo que no solamente a ustedes, sino a cualquier persona sensata, no tiene sentido que alguien pase de ser acusador a acusado cuando lo único que ha hecho es traer evidencias a la Corte que muestran una hipótesis para que la Corte la corrobore, la verifique o la desvirtúe. Nunca puede ser un delito pedirle a los jueces que investiguen, pedirle a los jueces que decidan conforme al derecho y a las pruebas. Por eso que este es un caso absurdo, un caso que nunca había ocurrido y que solo se explica como un intento de tratar de alejar a Álvaro Uribe Vélez de la escena política de Colombia, de la cual ha sido dominante en el último cuarto de siglo. Hola, doctor Granados. Buenos días. Ricardo Flores lo saluda. Doctor, entendemos ya que la etapa del juicio contra el expresidente Uribe, vamos ya a los alegatos conclusivos en los cuales ya las partes, digamos, van a tener que dar sus conclusiones finales y luego vendrá la resolución judicial. Un poco para que todos podamos entender en qué tiempo se espera que se haga que se pronuncie, digamos, esta resolución, esta sentencia que definirá la responsabilidad penal o no del expresidente Uribe, y cuáles son los mecanismos posteriores. Es decir, esto evidentemente no se termina aquí porque habrá pues doble conforme, habrá apelaciones, etcétera. Un poco cuál es el recorrido que falta aquí dentro de esta causa contra el expresidente Álvaro Uribe. Así es, efectivamente ya se fijó en la agenda. El martes 24 de junio comienzan los alegatos conclusivos de parte de la Fiscalía. La defensa debería hacerlo el 1 de julio por tarde, y creemos que para el 4 de julio, que coincide con el cumpleaños 73 de Álvaro Uribe Vélez, esté concluyendo los alegatos de la defensa. Probablemente tengamos la oportunidad también de escuchar a Álvaro Uribe Vélez en su propia defensa, y entrará la jueza a tomar la decisión del sentido del fallo y la sentencia. Estimamos que será en el mes de julio, porque existe de todas maneras una fecha límite para el procedimiento de la apelación, que es lo que seguiría ante el Tribunal Superior de Bogotá, porque el proceso prescribiría el 15 de octubre. Entonces estimamos que no más tarde de junio debe dictarse la sentencia de primera instancia, que seguramente será puesto a apelación por quien no esté conforme con ella, y tendrá los meses de agosto, septiembre y mediados de octubre para que el tribunal tome la decisión antes de que prescriba, que ese es el objetivo, que exista una decisión de fondo que aspiramos sin duda que sea a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nada de lo que está pasando judicialmente le gusta al señor Gustavo Petro, porque hay una diferencia entre él y lo que es el expresidente Álvaro Uribe, porque cuando el presidente Uribe estuvo en la presidencia y en el segundo mandato, en todo ese deseo de retomar la paz de Colombia, ir con todo en contra de los delincuentes narcoguerrilleros, él intentó una consulta popular, llegó hasta la sala de lo constitucional y allí le dijeron que no, porque la Constitución dice solamente 2 periodos, y él ahí aceptó y se quedó. Pero este señor Petro, al que le dicen no en la Asamblea a una consulta popular por reformas laborales, el señor hace 6 días se le ocurre no escuchar la decisión del Congreso colombiano, que estaba tratando además la reforma que lo han aprobado ayer, la reforma laboral, pero el señor dice no, igual por decreto llamo a consulta popular. No sabemos si va a seguir adelante o no luego de la aprobación de ayer, pero qué diferencia entre uno que respeta la Constitución y este hombre que quiere hacer lo que le da la gana.
Así es, usted lo ha dicho muy bien. Álvaro Uribe Vélez teniendo el 94%, escúchese bien, 94% de aprobación en su segundo mandato, acató sin dudar, cuando yo le informé en ese momento que la Corte Constitucional había decidido que no podía tramitar el referendo para un tercer periodo. No dudó un minuto en acatarlo públicamente, lo hizo en Barranquilla. En cambio, el actual presidente que no ocupa la presidencia ha demostrado todo lo contrario. Pero los colombianos no son tontos, los colombianos son personas, mis compatriotas, inteligentes, trabajadores, sensatos, y eso lo entienden, lo leen, y en su momento apoyarán siempre las instituciones para que Colombia elija una democracia plena. Esa es nuestra aspiración y nuestra convicción. Tengo una última inquietud. En paralelo al juicio, ha trascendido el atentado, obviamente, ya lo trató usted, del senador Uribe Turbay. Estamos sorprendidos de que se dice que la orden de sicariato habría salido del Ecuador. ¿Qué información tiene al respecto y cómo lo interpreta usted en el contexto de la coyuntura judicial que enfrenta su defendido? ¿Considera también que existe una relación directa o indirecta entre este atentado y el proceso judicial contra el expresidente Uribe? En este momento está bajo investigación de la parte de la Fiscalía General de Colombia y tengo que ser prudente, en primer lugar porque solo ellos manejan la información y segundo porque cualquier dato pueda afectar y entorpecer la misma. Pero de lo que hasta ahora trascendió públicamente, se está señalando que posiblemente la orden tuvo entre todo su camino alguna intervención de la hermana República del Ecuador, y eso, repito, está siendo objeto de investigación y es mejor esperar a que la señora Fiscal General de la Nación de Colombia, que es la que está dirigiendo la investigación, haga algún pronunciamiento una vez que tengan ya conclusiones al respecto. Por ahora, esperemos con respeto, con prudencia, pero ciertamente también con vigilancia en la actuación de la Fiscalía. Doctor Granados, una última inquietud de mi parte, ya para cerrar su entrevista. Muchas gracias por su comparecencia a esta radio. El diario El País hace una reseña respecto al revés que sufrió el presidente Uribe, respecto a que el Tribunal Superior de Bogotá rechazó las apelaciones de su defensa y admitió como válidas las interceptaciones telefónicas entre el exmandatario y su abogado Diego Cadena. El diario El País hace que esta prueba pudiera ser un punto de inflexión en ayuda a la posición de la Fiscalía. ¿Es correcta la posición del diario o esta prueba no es importante dentro de la investigación contra el expresidente? Esa apreciación está desactualizada porque lo que dijo el tribunal fue que no se excluía en el momento en que se postuló, que fue en la audiencia previa al juicio, la preparatoria, sino que dijo el tribunal que debía debatirse en la práctica de la prueba para determinar si realmente se dan los requisitos o no de su invalidación o su exclusión probatoria. Y si algo ha quedado claro en este juicio es que efectivamente fue de manera ilegalmente interceptadas las comunicaciones del expresidente y el senador Uribe Vélez, no solamente porque no había orden judicial para ellos, sino además porque eran conversaciones con su abogado investigador, Diego Cadena. Eso ya quedó probado en este juicio. Por tanto, el tribunal lo que dijo era que había que probarlo y ya lo probamos. Eso estará en nuestros alegatos conclusivos en su momento y sin duda será un punto clave en la decisión final judicial que se tome. La justicia colombiana se encuentra ante una de sus pruebas más exigentes: dictar un fallo que marcará precedentes sobre hasta dónde puede llegar la judicialización de los liderazgos políticos en Colombia. La defensa de Álvaro Uribe ha dejado claro que peleará cada punto con firmeza y espera que el proceso sea juzgado con imparcialidad. Los colombianos, por su parte, seguramente esperan que la verdad prevalezca, sea cual sea el resultado. Gracias, doctor Granados, por su tiempo. Gracias a ustedes, la hermana República de Ecuador. Mucha suerte con sus desafíos y aquí seguimos dando la batalla por la democracia. Solamente, ya se cortó. No. Doctor, por favor, es informativo esto. ¿Se puede suspender ese decreto del presidente Petro de llamado a consulta popular por la aprobación ayer de la reforma laboral? ¿Se puede suspender o cree usted que él va a seguir adelante con ese propósito? Sí,
Bueno, eso está en manos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Esperemos que se pronuncien en sus competencias conforme a los precedentes. Mi opinión es que será objeto de una medida cautelar de suspensión provisional seguramente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno,